Segundo bloque de Buena Fuente por la pantalla de la televisión pública de Tucumán por Canal 10. Mañana se cumplen 10 años de la desaparición física del expresidente Néstor Kirchner. Vamos a ver un informe elaborado por nuestra producción recordando a Néstor Kirchner. ¿Por qué la importancia de Néstor Kirchner, aún hoy en la política de Latinoamérica, a 10 años de su muerte? Con Néstor Kirchner se abrió paso a una nueva política que continuó su esposa y compañera, Cristina Fernández, hasta diciembre de 2015. Garantizó empleos. La creación de empleos para reducir la desigualdad social a raíz de la pobreza fue una de las premisas del proceso iniciado por Néstor Kirchner, que asumió el gobierno de Argentina con una tasa de desempleo de 17,3% en 2003, para reducirla a 7,9% una vez que culminó su periodo presidencial. En 2014, con Fernández, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, el desempleo se situó en 6,9%. Reducción de pobreza. La pobreza en Argentina alcanzó uno de los niveles más críticos durante la gestión de Menem, quien finalizó su mandato con un 54% en este ámbito. Para finales de 2004, ya con Néstor Kirchner frente a Argentina, el índice de pobreza se ubicó en 40,28%. Dicho indicador se ubicó, según el INDEC, durante el actual gobierno de Cristina en 4,7% para 2013. Inflación. En su primer año presidencial, el líder del Frente para la Victoria logró reducir a poco más de la mitad la inflación. De 13,4% logró ubicarla en 6,1%. Crecimiento económico. De acuerdo a cifras divulgadas por el Banco Mundial, entre 2003 y 2009, el 45% de la población alcanzó la clase media, pasando de 9,3 millones a los 18,6 millones. El Producto Interno Bruto, que para 2003 estaba en menos 10,8%, alcanzó a ubicarse en 2010 en 8,4%. Luego, en 2013, luego de una caída en la economía el año anterior, se consiguió un repunte que ubicó este índice en 2,9%. Nacionalización. Néstor Kirchner reactivó la política de Perón en cuanto a nacionalizar empresas, como las correspondientes a aeropuertos argentinos, el servicio de correos, aguas argentinas y servicios públicos, privatizados durante la presidencia de Menem. Fernández, en 2012, impulsó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, con la que se logró la nacionalización del 51% accionario de los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF. Ataque al default. La deuda de Argentina alcanzó uno de los escenarios más críticos en su historia, ubicándose en 138%, que durante los 10 años del kirchnerismo logró reducirse a 40% del PIB. Néstor Kirchner se caracterizó por negociar dos de las más grandes deudas argentinas, reestructurando una de ellas en 93% de su total y una quita de más del 60% del capital. Además de esto, Kirchner vivió el aumento de las reservas internacionales de 10.476 millones en 2002 a 52.200 millones en 2010. Fondos buitres fue una asignatura pendiente para Néstor. Sin embargo, el gobierno de Cristina le hizo frente a la postura de sus demandantes al apelar la misma ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que dictaminó que el juez neoyorquino Tomás Griesa no tenía derecho de embargar los activos del Banco Central de Argentina. Justicia social. Los Kirchner han impulsado y mantenido diferentes programas sociales en Argentina desde hace 13 años, entre ellos Asignación Universal por Hijo, Ingreso Social con Trabajo, Ellas Hacen, Plan Más y Mejor Trabajo, Prestación por Desempleo, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, FINES, Argentina Trabaja y Emprendedores de Nuestra Tierra. Educación como prioridad. Después de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner se convirtió en el segundo gobernante de Argentina en construir mayor número de escuelas, totalizando 1.000 durante su gestión. La matrícula escolar se elevó a 17% en 2010. Asimismo, la tasa de escolaridad en el nivel primario es del 99% y del 82,2% en el nivel secundario. Viviendas.
De acuerdo a un balance presentado por la presidenta Cristina Fernández, desde 2004 hasta septiembre de 2015 se han entregado 914.415 viviendas, las cuales han beneficiado a más de 4.414.000 personas en toda Argentina. Por último, a su llegada a la presidencia, Néstor Kirchner se enfocó en promover las relaciones con las naciones de su región, especialmente con Venezuela y Brasil por un lado. Por otro, un distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos, debido a su posición con los tratados de libre comercio. Creó la Unión Sudamericana del Sur, UNASUR, e impulsó la defensa del Mercado Común del Sur, Mercosur. Todo este trabajo en tan solo 4 años de gestión presidencial, de 2003 al 2007. Luego del informe sobre el paso del presidente Néstor Kirchner tan solo en 4 años de presidencia en la Argentina, el cambio político y social que se llevó adelante, por supuesto profundizado con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y ahora con Alberto Fernández como presidente, son un poco el resumen de los 4 años de aquel inicio del 25 de mayo del 2003. Para eso, también un aporte fundamental en la construcción política y social de la Argentina fueron los gremios, los trabajadores, los sindicatos que sumaron a Néstor Kirchner el poder territorial y de convocatoria en cada uno de los actos y de actividades que llevó adelante el expresidente. Para eso lo vamos a saludar a Víctor Santamaría, él es el secretario general del SUTER, el gremio de los trabajadores de edificios, también presidente del PJ de la capital federal y diputado del Parlasur. Víctor Santamaría, buenas noches. Ramiro Rearte te saluda. Buenas noches, Ramiro. Gracias por el llamado y por ponerte en contacto con nosotros para poder justamente recordar en este día tan particular a quien seguramente para muchas generaciones va a ser el presidente más grande que tuvo la Argentina. La verdad que leíamos también en el libro que se acaba de editar del presidente Kirchner, de Topo Devoto, tus palabras con respecto a Kirchner, y no solamente la relación desde lo personal, sino también la construcción política que ha dejado, no solamente en Argentina, sino a nivel regional, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido una relación muy particular, digo nosotros como nuestra organización, tanto el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, como también mi rol como secretario general del sindicato, con quien para nosotros, vuelvo a repetir, para esta generación por lo menos, seguramente junto con Néstor y Cristina son los presidentes más importantes que hasta ahora ha tenido nuestro país. Seguramente la generación de mis padres, mis abuelos, han tenido la posibilidad también de conocer y disfrutar lo que fueron los gobiernos del primer peronismo. Pero para nosotros como generación, que veníamos desahuciados mucho de la política, haber encontrado en la figura de Néstor la persona que nuevamente puso en valor la palabra política, digamos, ¿no? Cuando veníamos de los 90 con un gobierno, con varios gobiernos neoliberales que se preocupaban más por satisfacer a los mercados que por satisfacer al pueblo argentino. En esto encontramos ese presidente que pudo decir y cumplir lo que realmente se había propuesto en la campaña y que después se cumplió cumplir en sus 4 años de gobierno. ¿Dónde te encontraba aquel 27 de octubre del 2010 cuando se conoció la noticia? Bueno, el 27 de octubre fue lamentablemente un día triste para todos los argentinos. Estábamos todos, porque todos íbamos a estar en nuestras casas, porque se iba a revisar el censo argentino, y todos nos encontramos lamentablemente con esa noticia que nos dejó a todos por lo menos choqueados esa mañana rara, extraña, de ese 27 de octubre, ¿no? Que por esas jugadas de la historia también hace que hace un año atrás el peronismo nuevamente vuelva a ganar las elecciones un 27 de octubre, ¿no? Así que esas jugadas del destino son las que uno a veces no entiende, pero sí siente. Claro. El legado, uno de los legados más fuertes que dejó, me parece, por el análisis que uno ha hecho, ha recorrido el país, tanto como dirigente nacional, Víctor, es el gran acompañamiento de los jóvenes, ¿no? Que hasta el día de hoy, generación tras generación, vienen acompañando las políticas del Estado Nacional, ¿no? Sí, yo creo que más que eso. Me parece que no deberíamos reducir a Néstor a solamente un sector particular de la sociedad por
una cuestión de edad. Yo creo que Néstor, como todo transversalmente a todas las edades, a todos los géneros, hizo, puedo repetir que por lo menos para mí es algo importante, cuando todos estábamos pensando o dejar la política o que la política que se vayan todos, él vino a poner en valor esa palabra tan importante y tan sentida también para la democracia, ¿no? Porque política y democracia creo que son valores fundamentales del pueblo argentino, y Néstor los puso en lo más alto de nuestro pedestal. Y vuelvo a repetir, no es una cuestión generacional, porque él también interpeló a la generación del 70, a la generación del 50, digo, no fue solo una generación. Por supuesto, los que más reacios estaban a participar políticamente eran los jóvenes, pero no, vuelvo a repetir, esto nos dio una gran oportunidad, un faro para todos los argentinos y argentinos. ¿Cómo lo va a recordar el gremio de Suter a Néstor mañana, dentro de pocas horas? Yo creo que hay que recordarlo de dos formas. Una es como le hubiese gustado a él, digamos, ¿no? Defendiendo como sindicato los derechos de los trabajadores, no bajando nuestras banderas, no renunciando a lo que pensamos, lo mismo que hizo él desde la política cuando llegó al Estado. Creo que son los dirigentes sindicales nos va a jugar una historia por cómo defendimos a los trabajadores y a las trabajadoras. Y creo que eso nos sigue pidiendo aún hoy Néstor en donde esté, por un lado. Y por otro lado, también recordarlo más materialmente, seguramente acompañaremos la entrega del busto de la CGT, estaremos presentes en la estrategia de gobierno, va a colocar en el Centro Cultural Kirchner, acompañaremos en cada uno de los actos, recordándolo en los medios de comunicación que tiene el grupo también, como algo que nos corte transversalmente a todos. Y ahí estaremos presentes físicamente cada uno de nosotros, pero vuelvo a repetir, el mejor homenaje que podemos hacer a Néstor todos los días es defender nosotros, los dirigentes sindicales, a los trabajadores y a las trabajadoras argentinas de la mejor forma posible. Víctor Santamaría, muchas gracias por el tiempo para con De Buena Fuente aquí en la televisión pública. Te mandamos un gran abrazo. No, por favor, gracias a usted, le mando un fuerte abrazo y recordémoslo a Néstor Kirchner todos los días. Muchas gracias, un abrazo. Víctor Santamaría, diputado del Parlasur, estuvo en marzo aquí en Tucumán antes de la pandemia, sesionando junto al resto de los parlamentarios del Parlasur en la Cámara Provincial, donde se trataron diferentes temas de la regionalización y también de la Patria Grande, y uno de los referentes del nacimiento del kirchnerismo, cuando el presidente Néstor Kirchner asumía el 25 de mayo del 2003 la presidencia. Tenemos invitados, lo vamos a saludar a Luciano Cincarini. Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Cómo andás vos? Bueno, te tengo que preguntar, recién hablábamos con Víctor Santamaría, ¿qué reflexión te hace la fecha de mañana, 27 de octubre? Bueno, la verdad que le escuchaba muy atentamente a Víctor cuando vos planteabas esto de lo que había significado Néstor Kirchner para nuestra generación. En ese entonces, cuando Néstor asumió la presidencia el 25 de mayo del 2003, por ahí era bastante joven yo, pero significó la recuperación de la política como herramienta transformadora, ¿no? Nos enamoró. En aquel momento, me acuerdo, ese 25 de mayo, el discurso inaugural que dio, traído por una multitud, por una marea humana, se volvía a reencontrar, se reenamoraba el pueblo con la dirigencia política. Acuérdate que veníamos del que se vayan todos, de una fractura en la Argentina muy fuerte, y de repente aparecía este emergente y que levantaba las banderas, las mejores y más elevadas banderas de nuestro pueblo, ¿no? Cuando dijo, no vengo a dejar mis convicciones en la puerta de entrada de la Casa Rosada, nos enamoró a todos y a todas, los que creemos siempre desde que somos muy chicos, que la política es la única herramienta con que cuentan los pueblos para transformar sus realidades. ¿Qué edad tenías, Luciano, en el 2003? 20 años. 20 años. 20 años. No, y 19, hoy, perdón. Y hoy la realidad en 2020, 10 años después, en un cargo de delegado nacional, digo, la importancia de este trayecto de los últimos 10 años, ¿no? De aquel Néstor Kirchner del 2003 a hoy 2020 con, bueno, ya un trabajo en la política tucumana importante tuyo, ¿no? Sí, yo me considero hijo político de ese proceso. Me considero hijo político de ese proceso porque a su vez levantó las mejores banderas, como decía recién Víctor Santamaría cuando hablaba,
que no es una cuestión generacional. Puso Claro. a los trabajadores en el centro de la esencia, en el centro de la escena política, que es la esencia misma del peronismo. Que cuando Perón planteaba que los trabajadores y las trabajadoras son la columna vertebral del movimiento peronista, del movimiento nacional justicialista, este señor Néstor Kirchner lo transformó en un hecho concreto, aquellos postulados que nosotros que de chicos veníamos escuchando a tantos personajes que en nombre del peronismo vendieron la patria. Entonces que de repente aparece esta persona. Dice poco, hace mucho, automáticamente nosotros nos encuadramos, nos sentimos parte de ese proceso y lo venimos militando desde aquel 2003. Levantó, acordate, muy fuertemente la bandera de los derechos humanos, que era algo que se veía totalmente vilipendiado por la política argentina, por algunos sectores de nuestra sociedad que no reconocían esta política. Néstor Kirchner la hizo política de Estado como primer paso, después de desendeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. De esa manera rompemos esa cadena de sujeción con la política del imperio, por decirlo de alguna manera, que el Fondo Monetario Internacional es en definitiva una herramienta de sujeción para los pueblos en desarrollo en el mundo. Tomar esto de decir, vengan, incorpórense a la política, háganse cargo del destino. Eso es lo que nosotros, Néstor Kirchner, significa para nuestra generación, levantando las mejores banderas de las generaciones pasadas. Él dijo en ese discurso, el 25 de mayo del 2003, dijo, yo formo parte de una generación diezmada. Exacto. Con mucho dolor y con mucho sufrimiento lo dijo, pero lejos de montarse sobre un discurso que carezca de realidad y de actualidad, en ese momento él decía, nosotros vamos a salir del infierno, porque ¿te acordás que era la frase de cabecera de Néstor en ese momento? Tenemos que salir del infierno, un infierno que significaba una desocupación del 27% en la Argentina, una pobreza de arriba del 50%. Bueno, ese infierno es el que Néstor Kirchner nos fue sacando y a su vez nos fue recuperando la política como la herramienta para sacarnos de ese infierno. Es el Perón de nuestra época. Nosotros lo que no tuvimos la posibilidad de estar en la Plaza de Mayo en el 74, lo que no pudimos ser parte de la resistencia del peronismo entre el 55 y el 73, lo que no pudimos vivir los primeros 2 mandatos del general Perón y nos sentimos peronistas por procedencia, por convicción, hemos reconocido en Néstor Kirchner la continuidad del peronismo. Bien. Así que bueno. Lo sumo a la charla al querido Mario Coltan. Mario. ¿Qué tal? Qué gusto que estés con nosotros. Néstor tiene una frase donde dice: todos los argentinos, independientes de su forma de pensar y de creer, tenemos un objetivo común, que es hacer la patria grande. ¿Lo recordás así, este tema de la convocatoria a todos, por igual? Me recuerdo a Néstor accionando, recuerdo mucho la frase de Perón, cuando pasó de decir que no hay nada mejor para un peronista que otro peronista, a decir, no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Nosotros hoy vivimos una situación muy parecida a la que vivimos en el 2003. Hoy nosotros desde la política, como bien Ramiro recién decía, estando al frente hoy de una delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tenemos y tengo particularmente la responsabilidad de trabajar en esa unión, esa mancomunión de los argentinos y de las argentinas para poder salir de un momento muy difícil que le toca a nuestro pueblo. Entonces reconocernos en esa historia, en esa referencia, en esa figura, cuando intentamos construir una alternativa para la Argentina, una alternativa al hambre, a la desocupación, a este discurso de pesimismo que no se puede hacer nada, que todo está por explotar por los aires, nosotros decimos no, nosotros tenemos una patria fuerte, con trabajadores, con trabajadoras que están dispuestos a poner a la Argentina de pie, pero en el contexto de una Latinoamérica unida, que tenga un proyecto político. Vimos lo que pasó el fin de semana en Bolivia, lo que acaba de pasar en Chile. En definitiva, formamos parte de un proceso de unidad latinoamericana una vez más en este contexto y recordamos hoy a 10 años ya del paso a la inmortalidad de Néstor y también, como decía Víctor, estas paradojas de la vida y de la política, un año de la victoria del triunfo electoral del Frente de Todos. Así es. Luciano, te invito para la próxima para que podamos hablar específicamente del trabajo que llevas adelante de la Delegación Tucumán del Ministerio, porque hay mucha tela para cortar. Muchísima. Así que queríamos simplemente aportar desde la mirada de un joven en un cargo nacional y con mucha presencia en el territorio provincial a la memoria de Néstor Kirchner, ¿no? Totalmente, estoy a su entera disposición. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es un ministerio que tiene una política muy fuerte, muy marcada en estos momentos difíciles de la Argentina, a donde planteamos dejar el asistencialismo para dar paso a la generación de empleo con derechos. Bien. Luciano, gracias. Gracias a vos, Ramiro. Mario. Los invito a la siguiente pausa. Seguimos en De Buena Fuente por la televisión pública de Tucumán, Canal 10.